Ya está. Estamos con Antonio Gordillo de España y José Ratti de Perú y yo, Walter González. A ver, te escuchamos, Antonio. Muchas gracias por Muy bien, compartirnos tu avance muchas con tu gracias, teoría. Walter. Bueno, os hablo desde Cáceres, en Extremadura, en España, desde la Universidad de Extremadura, en un espacio de Fab Lab, que, bueno, no sé si lo conocéis, es un espacio compartido por una comunidad que hace muchas cosas dentro de él. Tenemos recursos de fabricación digital, tenemos recursos de creación analógica y digital, tenemos taller tradicional, taller de pintura, taller de textil, taller de audio y vídeo. Ahora mismo estoy en el estudio de grabación, ¿vale? Las cosas que veis aquí, todos los cacharros, esta mesa maravillosa que tiene equipos de sonido, la hemos hecho nosotros, todos los muebles que veis, todas las cajitas, todo el acondicionamiento, lo hemos hecho aquí, ¿vale? Entonces, lo que voy a contar en el artículo son 10 años de un Fab Lab funcionando y reaprovechando todo lo que puede. O sea, somos una comunidad y una universidad bastante humilde. Entonces, no hemos tenido nunca muchos recursos. Y los que hemos tenido los hemos utilizado para comprar pues, maquinaria que no podríamos hacer nosotros y máquinas que nos sirven para hacer otras cosas. Entonces, en este artículo lo que quiero contar es buenos y malos usos de materiales, cómo podemos reutilizar las cosas que nos rodean y que se tiran muchas veces a la basura y que no se les dedica el tiempo necesario para volverlas a utilizar, ¿vale? Y cómo en un Fab Lab podemos utilizar esto para ser un centro de conocimiento, donde se enseñe a la gente a hacer cosas útiles y a poder redirigir sus futuros y a tener una enseñanza motivadora en cosas que pueden serle útiles en lo cotidiano, ¿vale? Entonces os cuento un poquillo cuál es el esquema del artículo y luego me comentáis cómo lo veis. ¿Vale? Entonces, os comparto la pantalla. Decidme si no entendéis algo, que yo hablo rápido, con acento, mal, así que paradme sin problema. No, Entonces, tranquilo, se entiende, se entiende. bueno, este es el esquema del artículo un poquillo, ¿vale? Una introducción, lo que es la comunidad de Fab Labs, que más o menos los conocemos, pero muy someramente, los recursos que se tienen a nivel global, no solo de recursos materiales, de maquinaria o de materiales, sino de comunidad de conocimiento alrededor del Fab Lab, que permite que tengamos acceso a recursos abiertos gracias a Internet y a las comunidades que compartimos, ¿vale? Luego describo someramente nuestro laboratorio, que como os decía es un laboratorio que, aunque está en la universidad, es muy abierto a la ciudadanía. Es una asociación sin ánimo de lucro que gestiona unos espacios donde la universidad se mete bastante poco. Entonces nos realimentamos y somos bastante autosostenibles. Entonces las instalaciones se usan con un espíritu de beneficio comunitario. Entonces la gente que viene hace sus cosas, pero enseña a los demás a hacerlas. Cuando estamos aquí, enseñamos a quien viene y damos acceso amigable a unas instalaciones que no son nuestras, pero sí son nuestras. Esto es mucho mejor que el taller que podría tener cualquiera en su casa, ¿vale? O que el estudio de grabación que podría tener cualquiera en su casa. Entonces, hacemos un uso responsable y bastante asequible. Acceder a nuestras instalaciones cuesta 25 euros al año para la gente que trabaja y 15 para los que no trabajan. O sea que es una cosa muy simbólica. Es solo para cubrir los costes de un seguro, de responsabilidad civil y cosas así. Entonces, luego el artículo, lo que yo intentaría hacer es dar orientaciones a Fab Labs o a Makerspace o sitios donde se fabrican cosas para reutilizar y hacer bien con sus materiales. Entonces, primero contaría un poco de lo que significa mantenerse a sí mismo. Las máquinas que tenemos, que son decenas, se estropean continuamente. Entonces, continuamente hay que tener un mantenimiento de las máquinas para que no se estropeen. Y luego es muy frecuente que se tengan que reparar. Entonces, tenemos que nosotros mismos aprender a repararlas o buscar gente que sepa repararlas, ¿vale? Y que sean cercanos y que las cosas pues duren, aunque no tengas que tirar una máquina cuando se rompe, sino que la repares, ¿vale? Luego, las fuentes de materiales para los Fab Labs son muy importantes, porque los materiales son necesarios para fabricar cosas, pero los podemos adquirir cerca, lejos, comprados o recuperados de la basura. Entonces nosotros hacemos énfasis en recuperar materiales de quien los tira, ¿vale? Y para eso tenemos industria local que en mayor o menor medida produce cosas. Yo que sé, en Cáceres hay una fábrica de puertas relativamente grande, trabajarán 60, 70 personas, es grandecilla. Pues sus materiales de desecho para nosotros son muy valiosos, porque son materiales de embalaje, para nosotros son valiosos. Tableros finos de DM o palets son valiosos. O los restos de cuando cortan las puertas son de muy buenos materiales. Ahora estamos haciendo una balanza para exteriores de precisión, vamos, una balanza grande con losas de poliuretano de alta densidad, que es la leche de romper. Vamos, que son muchos tipos de materiales que ellos los tiran porque son retales, pero que a nosotros no nos son retales, ¿vale?
Lo puedes averiguar para reutilizarlos. Y luego los sistemas de recogida he puesto industriales, pero me refiero a los sistemas de recogida públicos o privados, ¿vale? Los sistemas de recogida públicos almacenan las cosas en sitios donde esas cosas se intentan dar segundos usos. Entonces, nosotros en la universidad, por ejemplo, con el material electrónico, hay una empresa que no es pública, es una empresa privada, pero que, bueno, hace bastante bien a su comunidad y lo que hace es recupera todo tipo de material eléctrico y electrónico y lo desmonta y lo vende por materiales al peso, ¿vale? Y da trabajo a gente en riesgo de exclusión social, es bastante responsable. Entonces, se llama la hormiga verde, si os interesa. La hormiga verde. Entonces, ellos tienen una red de recogida de material electrónico. Entonces, lo ponen en centros educativos, lo ponen en ayuntamientos. Han puesto varios en la universidad. Y para nosotros eso es muy bueno, porque tenemos un sitio donde la gente echa las cosas que cree que no se pueden utilizar. Entonces, nosotros somos un primer paso a la hormiga verde. Nosotros de allí cogemos cosas que sí se pueden reutilizar y que no tienen que destruirse otra vez. Entonces recuperamos cosas y las volvemos a poner en circulación. Cosas de cocina, cosas de electrónica, cosas de informática. Muchas cosas se tiran y tienen otros usos. ¿Vale? Y está pasando también en Europa ahora que estamos utilizando los restos biológicos para hacer compost. Entonces estamos enseñando a los ayuntamientos cómo se puede hacer compost a muchas escalas. Es una cosa que se hace en muchos sitios y que es tradicional, pero se ha perdido, por desgracia, en el primer mundo. Entonces, estamos estableciendo tanto los espacios como los sistemas de recogida de la basura orgánica, empezando por las cafeterías de la universidad. Cerca de la universidad está residencia de ancianos, está la cárcel. Hay muchos sitios que generan basura orgánica, que se puede sacar abono valioso y que hace que la tierra sea más sostenible consigo misma. Europa tiene una dependencia importante de abono procedente de Rusia y de otros países basado en petroquímicos, ¿vale? Y el compost es basado en solo biológico, solo lo que se tira, mal tirado. ¿Vale? Entonces, eso es otro ejemplo de que se puede aliar con el sistema de recogida municipal para hacer bien con la basura. ¿Vale? Y nosotros estamos haciendo todas las composteras utilizando materiales reciclados, palets de industria, ¿vale? Que tiene más trabajo que hacerlos de plástico, pero es más coherente, ¿no? Entonces, las fuentes de materiales para nosotros son restos de otras cosas o de nosotros mismos. Muchas veces haces muebles o cortas piezas y te sobran retales. Entonces, las máquinas de los Fab Labs, la cortadora láser, la CNC y demás, aceptan muy bien retales, piezas pequeñas. Entonces, tú de lo que te sobra de piezas grandes puedes hacer cosas pequeñas. Nosotros tenemos ya un almacén enorme de retales para hacer cosas pequeñas, llaveritos. Tenemos muchos materiales. Luego, eso sobre materiales, rara vez compramos materiales nuevos. Intentamos utilizar materiales de desuso, de residuos. Sobre malos usos y buenos usos de instalaciones y materiales, a mí me preocupa en particular que lo que diseñemos sea para tirar. O sea, si desde un Fab Lab diseñamos y hacemos merchandising para un evento concreto, luego al final eso se tira. O sea que al final no estamos haciendo un uso a largo plazo de la capacidad de diseño y de fabricación. Entonces me gusta hacer cosas que sean para resolver un problema y que duren. Entonces hay que pensar bien en los materiales que se utiliza y en el diseño. O sea que muchas veces las cosas se parten por un mal diseño. Entonces en el Fab Lab tenemos las máquinas y los materiales como para poder probar un buen diseño y que dure. ¿Vale? Bueno, por ejemplo, las piezas diseñadas en 3D con la impresora y fabricadas en 3D con la impresora, si la intentas poner en un vehículo, en un coche, seguramente se rompan o se derritan. En Extremadura se derriten al poco tiempo. ¿Vale? Mm. Entonces, no puedes diseñarlas con plástico, tienes que hacerlas con CNC, tienes que hacerlas con otro procedimiento o con fundición que te permita que dure. Aquí diría de rehusar si es posible que las máquinas permiten reutilización de retales. Vamos, nosotros tenemos esos retales de materiales técnicos muy buenos, que con eso se pueden sacar piezas de técnicas. Entonces, evitar contribuir al exceso de residuos y utilizar hasta donde se pueda, porque al final el fin de lo que no se usa suele ser la hoguera o un agujero en el suelo. Entonces, pues que ese sea el último fin, el quemar las cosas o el enterrarlas. Y para eso estamos investigando formas de incluirlos en materiales constructivos, pues hacer lingotes con plástico, hacer lingotes con serrín, mezclar con algún tipo de resina para tener formas constructivas que te permitan hacer bancos, que te permitan hacer ladrillos, ¿vale? Para que los materiales se queden en un sitio y se usen para algo. O sea, que el plástico no es malo, porque es duradero y aguanta el exterior. Lo malo es que esté en el río y que esté en el ambiente.
Luego también comentaría un poco de que los Fab Labs debemos evitar la competencia desleal a empresas regionales. Entonces, no debemos fabricar lo que otras empresas ya fabrican. O sea, ya tenemos en Cáceres o en Extremadura empresas que se dedican a vender cosas en 3D hechas. Entonces nosotros aquí no debemos hacer cosas en 3D para terceros. Debemos enseñar a la gente a hacer sus propias cosas en 3D. Si quieren hacer sus cosas en 3D, que vengan, que aprendan a utilizar las impresoras, que aprendan a mantenerlas y que las usen responsablemente y que no vendan lo que están haciendo. Porque nuestro Fab Labs es gratis y está utilizando un espacio público y no tenemos que pagar facturas de luz y de agua como tienen que pagar un negocio privado, ¿no? Entonces, pues eso hay que intentar, si es posible, vamos, desde mi punto de vista, el Fab Lab es un sitio para aprender y para hacer proyectos de desarrollo y pequeños, ¿vale? Sobre todo para hacer prototipos hasta que la cosa funciona. Si la cosa funciona, entonces vete a una industria que lo fabrique de otra manera y no hagas competencia desleal a nuestras empresas. Porque es que dentro de los Fab Labs están, o sea, dentro de nuestros Fab Labs están esas empresas como socios, como personas socias. Entonces nos haríamos flaco favor, porque para nosotros son los mejores técnicos de mantenimiento, son los mejores formadores del uso de las máquinas, los que lo tienen en sus empresas. Y luego, bueno, me centraría en el resto del artículo en la importancia de reparar las cosas y dedicarle un poco de tiempo a algo que parece que no funciona. Entonces, primero, que las cosas se pueden reusar. O sea, que quiere decir que si las reparas, pues vuelves a usarlas otra vez. O sea, que muchas veces es el cable, es una tontería. O sea, que con poco de dedicarle, que hay muchísimos vídeos de YouTube, muchísimos artículos más o menos técnicos de cómo reparar algo. Entonces nosotros intentamos dar ejemplos vamos, dentro del Fab Lab, pues eso, cualquiera que tiene un problema, pues hay un grupo de electrónica que está lleno de frikis y te dice, pues mírale esta resistencia, mírale no sé qué. Mira. Entonces las cosas, muchas se reparan y se reusan, ¿no? Entonces, por aquí circulan. O sea, yo digo, ahora que está de moda la economía circular, dice, circular consiste en pasar de un sitio a otro. Entonces, por nuestro Fab Lab, las cosas que vengan y circulen y vayan a otro sitio. Quien pueda usarlas, que las use. Nosotros no somos un almacén de cacharros ni... Se pasa, se usa y muchas veces nos llegan cosas que funcionan. O sea, que ahora mismo tenemos un microondas que funciona perfectamente. No, es que este microondas funciona aleatorio, de vez en cuando falla, tal. Pues no. Debe ser que tenemos aura mágica, pero no falla. Así que lo primero es reusar. Lo segundo es mejorar. Que muchas cosas se pueden rediseñar en pequeñas partes para mejorar su usabilidad. Yo que sé, estamos, por ejemplo, con sillas de ruedas. Las sillas de ruedas vienen con un mando que el mando se puede cambiar. Entonces aquí somos hackers suficientes como para poder rediseñar el mando de una silla de ruedas y hacerlo para una persona en concreta y para una ergonomía diferente. ¿Vale? O se pueden hacer cosas más sencillas. Tienes un equipo de música antiguo que no tiene Bluetooth, pues le pones un modulito de Bluetooth y ya es más cómodo, ya lo mueves con el móvil, tal. O sea, con los altavoces viejos, yo me he hecho un montón de equipos de sonido solo con un altavoz viejo y un amplificador viejo y un modulito de Bluetooth baratísimo, pues ya tienes un equipo nuevo, como quien dice. Entonces estás reutilizando y mejorando lo que ya existía. Y luego, por último, reciclando. O sea, que el Fab Labs y nuestros Fab Labs, por suerte, tenemos suficiente espacio de almacenamiento. Entonces, el espacio de almacenamiento en un Fab Lab es importante para poder tener un almacén con piezas de repuesto. Entonces, tenemos una parte de informática que tiene teclados, ratones, memoria RAM, discos duros, piezas de ordenadores viejos. Una parte de electricidad que tiene cables, que tiene tubos fluorescentes, que tiene lámparas, que tiene microondas, lavadoras. Vamos, lavadoras no, porque ocupan mucho, pero tienen pequeños electrodomésticos que te sirven para piezas. Tenemos hornos, tenemos proyectores, tenemos muchas cosas. Entonces, a veces vienen cosas y haces un Frankenstein. Con unas cosas reparas otras. Entonces, reusamos las cosas hasta el punto del cobre, hasta el punto de que nosotros somos conscientes de que esos son materiales que son valiosos. Entonces, pues esas cosas, pues de momento las guardamos, porque el cobre está subiendo, así que no vendemos. Y se pueden reutilizar. Hace poco compramos una pequeña fundición. Entonces, con una fundición podemos hacer piezas de aluminio, de cobre o del material que sea. Y eso, por ejemplo, es muy interesante, hacer piezas a molde perdido. Utilizar una impresora 3D o una CNC para grabar piezas en cera o en plástico fundente y hacerlo en metal. ¿No? Con arena, ahora tendremos que comprar las arenas necesarias, tal y cual, y practicar la técnica, pero son posibles usos de materiales en bruto. ¿Vale? Y luego, por último, podría contar un poco de la experiencia del uso como profesor de electrónica
de la enseñanza de reparaciones en electrónica. Entonces, bueno, pues son ya más de 10 años dando electrónica a varios niveles de ingeniería de telecomunicaciones e informática. Y entonces podéis de primero, en tercero y en máster. Entonces, en primero es un momento muy bueno para enseñarles cómo funcionan las cosas y para reparar cosas pequeñas que tienen componentes electrónicos de los que explico en clase de primero. O sea, en clase de primero yo explico transistores, diodos, resistencias, condensadores, pequeños circuitos electrónicos. Entonces, muchas cosas que nos rodean están hechas de esos pequeños circuitos electrónicos. Y entonces les animo a traerse sus cacharros electrónicos y repararlos. Los abrimos, vemos el circuito, vemos cómo se puede reparar, si necesita una pieza, si se ha roto el cable. Les enseño a soldar con estaño. Es una habilidad que no se enseña en las ingenierías. A mí me parece útil. No es demasiado peligroso, no es nada caro. Entonces en lugar de dar algunas clases teóricas, que además las tenía a final de la mañana, todos los miércoles y muy mala hora, para mantener la atención. Entonces me los llevo a un laboratorio y les pongo allí a cacharrear. Y este año pienso dedicar más tiempo de prácticas, que tengo menos alumnos, te voy a dedicar más tiempo a reparar cosas, que son mini proyectos, de cada uno tiene su aparatito para investigar, reparar e intentar darle otra vida. Entonces tenemos ya aquí en el laboratorio muchos cacharros que se les puede dar otra vida si le dedicas un poco de tiempo y luego ellos también se traen sus propios aparatos. Entonces pues se van muy contentos porque aprenden, reparan y además se llevan el aparato que han reparado si lo quieren. Y luego pues eso, supongo que es motivador, es mucho más empírica que las clases de pizarra y de problemas y que las clases de laboratorio, porque el laboratorio las prácticas son bastante académicas. Es muy transversal porque ves también la implicación que tiene lo que consumimos y lo que tiramos, ¿no? Que estas cosas que reparamos están salvándose de la basura, ¿no? Y entonces, pues yo creo que es una forma bonita de enseñar una cosa que puede ser muy teórica, porque como la ves en un esquema, que es una cosa que funciona, pues la ves en la práctica. Y dices, pues mira, un transistor funciona así, pues mira, el diodo se mide esa. Y se puede aplicar pues a varios niveles de la ingeniería. Si quieres reparar una cosa más importante, pues te puedes ir más allá de primero, ¿no? Y bueno, más o menos eso es lo que tenía pensado de mi experiencia con la reparación electrónica y con el uso de materiales y de instalaciones del Fab Lab. Es un poco muy tecnológico y muy centrado en reutilización y reparación, pero bueno, en eso estamos y pues, creo que puede ser interesante. Sí, sí, creo que, Sí, bueno, definitivamente. mi opinión sería de que la filosofía que tienes de un poco em, cuestiona esta dinámica mercantilista del sistema neoliberal de volver obsoleto los productos, ¿no? O sea, esa sería mi primera precisión. No sé, vamos a escucharlo a José. ¿Qué nos Sí, es puedes...? justamente, Walter, lo que indicas de la obsolescencia programada en muchos casos, ¿no? También me parece súper interesante, ¿no? Porque hay muchos espacios, de desarrollo de prototipos, ¿no? Que no tienen muy claro los procedimientos para poder, justamente llevar adelante el uso de materiales de manera sostenible, ¿no? Y sí, definitivamente súper interesante lo que comentas. Lo que sí me pongo a pensar es también, que sería bueno que estoy seguro que ya lo has considerado, pero igual me gustaría consultar el cómo, manejan los protocolos de bioseguridad, ¿no? En términos de poder incorporar materiales, de estas características, porque imagino pues que contienen químicos que pueden ser nocivos para la salud. Eso, ¿no? Pero definitivamente un aporte muy, muy interesante, ¿no? Que puede ser usado en muchos laboratorios. Ujú. Sí, definitivamente con los materiales que usamos son sensibles y yo hago mucho énfasis en la necesidad de la protección personal con mascarilla. Por ejemplo, estamos con el proyecto de Precious Plastics, que es para reutilizar plásticos que son termofusibles. Entonces, esos plásticos, no solo cuando los trituras y los troceas, que sueltan polvos insospechados, pero cuando los calientas más, sueltan humos que ni Ujú. siquiera, no puedes saber lo que tienen porque el fabricante le añade aditivos, tal. Entonces, pues esas cosas tienes que ser consciente y protegerte, hacerlo en exterior, hacerlo en un sitio con tu mascarilla, con tu protección.
Y luego son riesgos laborales que sufrimos. Es como cuando soldamos con estaño o cuando trabajamos con eso, con soldadura de metal. Las piezas están sucias y sale de allí sapos y culebras. Entonces, deberíamos siempre utilizar mascarillas, sí. Mm, Interesante. Incluso con el serrín, con la madera. Hay madera que está tratada. La madera de las vías de tren tiene creosota y eso es cancerígeno, es un material peligroso. Sí, sí. Hay muchas resinas presentes en tableros aglomerados, ¿no? Que al Mm, calentarse pues se vaporizan, imagino yo, ¿no? Y terminan pues por dañar el sistema respiratorio. mm, Bueno, Interesante. para mí está genial el tema porque aborda esta dinámica consumista, ¿no? Y como te comentaba en una reunión anterior, Antonio, el artículo que ganó en el FAP justamente hablaba eso, ¿no? De lo que dejamos atrás. No creo que lo tuvimos una plática, pero si no te mm, lo recuerdo ahorita, que es que nosotros hablamos de desarrollo, modernidad, e inclusión tecnológica, ¿no? Pero siempre cuando se propone algo, ¿no? Dejas atrás otra cosa, ¿no? Otras mm, tecnologías, ¿no? Entonces, pero no solamente son tecnologías, ¿no? Son saberes, de pronto, de alguna empresa, algún artesano, ¿no? Que ya no va a tener vigencia, ¿no? Y tú lo comentas muy bien cuando dices que no hay que competir, ¿no? Con eso, mm, más bien hay que estimularlo y protegerlo, ¿no? Me parece una buena dinámica dentro de un contexto de crear un ecosistema sostenible, ¿no? mm. Donde no compitamos, sino, como dices tú, lo fortalezcamos, ¿no? Así, algo así te entendí. Sí, colaboremos. Sí, es que Colaboremos, que esa es la palabra, sí. dijiste, colaboremos, sí. Y Y la comunidad de gente que se dedica a reparar cosas son los primeros que deben estar en el Fab Lab también, que es que lo van a utilizar para darle más vigor a su negocio. O sea que al final son ellos también los que pueden fabricar piezas en el Fab Lab para reparar cosas. Y los que estarán encantados en contar también parte de lo que saben. Sí, sí. Vamos, aquí los incluimos y están entre nosotros. Mm, espectacular también tu labor formativa, ¿no? No solamente transmites un conocimiento tecnológico, sino creo que estás transmitiendo valores, ¿no? Una visión de ver el mundo y una ujú, visión que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil transmitir. Es fácil darte pues una impresión, una impresora 3D y que ujú. juegues, ¿no? Pero más difícil Sí, es que des esa impresora con una suerte de valores, ¿no? Que están detrás y que te proyectan hacia el futuro, ¿no? En el sentido del uso práctico. Bueno, esa es un poco mi opinión. Sería interesante es mi opinión también, tú lo considerarás, que como tú hablas sobre el reuso, ujú, sería interesante que se incluyan, ¿no? Algunos conceptos de obsolescencia sí. en el prólogo, no sé, o algo que diga, Sí, me parece muy bien vuestros comentarios, los he apuntado además, sí, porque eso, ¿no? tanto Porque la obsolescencia es una realidad a la que veo con las impresoras, con los plotters, o sea, que es que hay veces que las piezas parece que están pensadas para fallar por ahí, o incluso los automóviles, los coches también. Entonces eso sí lo puedo poner en el prólogo muy bien. Y lo que, y lo claro, que y lo que ha mencionado José de los riesgos laborales también es muy bueno, porque muchas veces es que no sabemos ni siquiera lo que tenemos. O sea, los materiales que nos están vendiendo, incluso la ropa que llevamos puesta, no sabemos lo que lleva encima y la estamos respirando continuamente. Entonces eso también yo creo que es digno de mención de que no hay información en el consumidor de lo que tiene tu mueble, tu ropa, tu comida, lo que te comes y lo que respiras. Entonces yo creo que es una forma de derecho del consumidor el saber qué es lo que tiene y que las cosas estuvieran mejor etiquetadas. eso es cierto. Mm. Hablando de lo que tú estás comentando,
nosotros en Perú recibimos un profesor francés Ujú, y fuimos a un salón y los que lo invitaron, mi profesor, lo vamos a invitar a un salón nuevecito que lo hemos estrenado. ujú. Entonces, no sé si a ti te ha pasado, cuando el carro está nuevo, tiene un olor Sí. característico, ¿no? A plástico, ¿no? Y a veces es rico, Ujú, a alguna persona le gusta. Yo ujú, inclusive cuando era niño, cuando forrábamos los cuadernos con el vinifán, que se llama en Perú, no sé cómo se llamará en México, es ujú. un plástico, ¿no? Sí, Botaba, despide un gas, es un olor, el olor es un gas. sí. Entonces, la anécdota era de que nosotros, bueno, eso a colación de lo que tú hablaste, sí habló José, ¿no? Huele rico y el profesor dijo, nuestros profesores de la uni estaban orgullosos pues, de mostrar su salón nuevo, ¿no? Ujú. Y el profesor entró y olió, oye, no, acá no puedo hacer la clase porque estos gases son tóxicos. Pero no, pero si Anda. están, y nos tuvimos que ir a un salón más viejo. eh, y eso, no tienes razón. A veces solemos asociar cosas que son tóxicas para nosotros y lo consideramos bueno, ¿no? Y yo Ujú. creo que si eso no se difunde es, es malo, ¿no? Os cuento si queréis una anécdota aquí en Cáceres, que es que Ya, mi casa está cerca de la estación de trenes. ya, Entonces, relativamente cerca, estará como a 500 metros, menos de un kilómetro. Entonces, en días que hace viento, viene un olor muy fuerte a la creosota, que es lo que cubre las vías del tren. Vamos, la madera antigua estaba tratada con un material que se llama creosota, que es un derivado del petróleo vamos, que ya está prohibido y es cancerígeno. Es una cosa chunga. Y entonces eso huele. Y entonces hay un almacén en Cáceres de eso, no sé por qué. Y en cierta ocasión lo llegué incluso a denunciar a las autoridades, pero no me hicieron ningún caso. Me dijeron, no, porque están en obras, tienen que tenerlo allí, no sé qué, es temporal. Y llevan ya 3 años. Y la gente no es consciente. Incluso se lo mencionaba a alguien y lo veía con romanticismo, que decía, qué bonito huele la estación de trenes. sí, eso es Sí, sí. cierto. Mira, qué interesante, nunca había visto el enfoque, cuando tú me hablabas allá en Bali, me hablabas de tu FAB, no lo entendí muy bien porque fue muy rápido y además que estamos con toda la vorágine del viaje. Pero bien, sí, Sí. muchas gracias. Más bien quería que José nos comparta y al final de repente hacemos un resumen de lo que, cómo ahora ya has tenido oportunidad de escuchar José a Antonio y conocerlo también. Y si lo que hablamos de participar en el libro es libre, es abierto, pero haciendo énfasis pues en los materiales, ¿no? Yo de lo que he podido escuchar de tus proyectos, de lo que has hablado, creo que has incursionado en la artesanía, en programación, creo que ahí tienes puntos en común con Antonio. Ujú. Y bueno, Sí, te escuchamos, José, te ah, escuchamos. A ya. ver si de Muchas repente, gracias. Sí, claro, cómo estas son no. ideas, no tiene que tener nada. Cuéntanos Sí, qué bueno, te gustaría compartirnos en el libro. sí, claro, cómo no. Aquí voy a compartir mi pantalla. A ver, tengo la presentación de la vez pasada y voy a hacer énfasis en un proyecto. Efectivamente, pertenezco a un grupo de investigación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, ¿no? Y ahí justamente se desarrollan proyectos con estas tecnologías. Y justamente uno de los proyectos es el de las orquídeas, en este caso. Bueno, para un poco acelerar lo que les quiero comentar. Y acá, por ejemplo, lo que se ha hecho es mediante un motor de visión por computadora, ubicado en una placa Jetson de NVIDIA, se ha analizado la salud de unas orquídeas terrestres para que funcionen como objetivo, un dato objetivo sobre un punto en específico en el bosque, por ejemplo, el que está acá, y a su vez permita mediante otro modelo de inferencia poder
determinar qué características de ese bosque están relacionadas a la salud de la orquídea en sí misma. ¿Por Mm, qué? Porque la orquídea tiene una dependencia bastante grande de la red de hongos que conecta árboles. Y por lo tanto, si algo le sucede a esa red de hongos, se va a notar en la orquídea. Entonces, mediante tecnologías de monitoreo, se manda esto a nube de AWS mm, y a partir de ahí se consume en un programa de diseño que es bastante conocido, que es Rhinoceros, ¿no? mm, Entonces, justamente en el artículo lo que quiero, un poco dar un panorama es cómo, seres vivos pueden integrarse a la cadena de producción para usarlos como biomarcadores y también con qué posibilidades a futuro existe de que los materiales ya no sean inertes, por así decirlo, sino sean materiales vivientes con los cuales se puede hacer computación, ¿no? Entonces, en esa línea, justo conversando también, ¿no? Con Walter está el tema de seguir pues un proceso de biología molecular para poder modificar mm, bacterias que tengan después del proceso la capacidad de hacer cómputo y así integrarlos a un proceso productivo, ya sea de impresión 3D o este es del Bioacademy, ya sea por impresión 3D o por inclusión directa, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de tener un marco de madera en una ventana, que la madera siga viva, ¿no? Por así decirlo, y con esa madera poder enviar y recibir datos desde cualquier parte del mundo, ¿no? Haciendo cómputo en la misma madera. Entonces hay investigaciones sobre eso, sobre esta pues, esa opción, pero es una práctica que ya se ha realizado durante mucho tiempo. Acá los incas usaban pues ciertas plantas para poder determinar, ¿no? Ciertos microclimas dentro de determinados espacios territoriales. Un ejemplo de eso, por ejemplo, hay una teoría relacionada a un lugar acá, un espacio, ¿no? Llamado Moray, ¿no? Donde se considera pues que fue un laboratorio donde para poder determinar las características microclimáticas del espacio, ¿no? Se tuvieron que usar plantas, ¿no? Como biomarcadores de las características de cada parte del territorio, ¿no? Entonces, la idea es plantear esta posibilidad de que la relación con los seres vivos se da de esa manera en términos de materiales y luego pasar a la modificación genética para que los materiales continúen estando vivos, por así decirlo, y pues se pueda hacer cómputo con ellos para tener una posibilidad de conectar las tecnologías de, este, de la información, ¿no? Ahora, esto pues sería un poco la continuación de lo que se ha venido trabajando, ¿no? En resumidas cuentas, trabajamos con temas de Internet de las Cosas, desarrollo de electrónica y esta inclusión de las técnicas de biología molecular. También está el tema de cómputo en la nube, temas de motores de inferencia y el soporte de computación cuántica. Entonces, estas son tecnologías con las que trabajamos en el grupo de investigación. En la nube trabajamos con estos cuatro paradigmas: hacer cómputo, almacenamiento de datos, conexión a servidor, seguridad. Y en algunos proyectos hemos conectado el servidor con el uso de rinoceros para, por ejemplo, poder hacer visión por computadora, poder hacer Internet de las cosas, conectarnos a otras bases de datos que no sea de Scopus, porque se suele usar Sybase, en este caso IEEE, ¿no? También ha habido conexión con otras tecnologías, realidad aumentada, el servicio de voz de Alexa, ¿no? Acá también igual poder preguntarle a Alexa qué es lo que sucede en una maqueta, en un modelo hecho a mano. También se ha hecho un complemento a un sistema que se llama Revit para poder construir con blockchain. También este es el caso de las artesanías, justamente lo que decía Walter, donde un motor de inferencia ubicado en un dispositivo de borde, ¿no? En caso de NVIDIA, permite pues conocer el proceso del desarrollo de la artesanía, ¿no? En dos líneas, en el momento de definir un porcentaje de culminación y por dónde debe ir la línea de construcción del objeto, ¿no?
Esto fue tiene como objetivo brindar soporte a los procesos de transmisión de conocimiento, porque los maestros artesanos suelen ser personas mayores que cuidan a sus nietos y tienen obligaciones en sus casas, y acá en el Perú, ¿no? Entonces, digamos, los interesados en aprender estas técnicas suelen ser muy jóvenes, entonces no tienen los maestros el suficiente tiempo para sentarse con ellos y darles un soporte pues todo el día, ¿no? Entonces, por ese motivo se creó este motor para poder en algunos momentos dar soporte a los aprendices y así pues tenga más tiempo, ¿no? En este caso, este es un proyecto donde se implementó un algoritmo genético para simular la obtención de respuestas en base a un problema de multiparámetro en tres tipos de computadoras para comparar los tiempos, ¿no? En una CPU de Intel, en una GPU de NVIDIA y una cuántica de Rigetti. Bueno, comentamos un poco los proyectos en el que estamos, ¿no? Entonces, eso, y la idea acá era comparar los paradigmas para ver de qué forma un proceso de prototipado, de diseño en la parte de diseño puede acercarse a los paradigmas para acelerar el cómputo, ¿no? Esto ya les comenté y ahorita en este momento pues está trabajando, esto es referencial, en un robot que pueda justamente ir a lugares donde las construcciones pueden fallar, ¿no? El material puede fallar. Entonces, mediante un sistema de visión por computadora, puede determinar las características de la falla y qué tan grave es, ¿no? Y eso lo hace de manera autónoma, conducción autónoma, con una incorporación de un sensor LiDAR, ¿no? Este está muy relacionado a la impresión de pastas y en especial a la impresión de células, ¿no? En este sentido, estamos colaborando con un grupo de investigación en biología para poder, esta imagen es referencial también, la que está acá a la izquierda, para poder hacer eso mediante un modelo predictivo también, a medida que se va imprimiendo, se va analizando lo que va sucediendo con las células y digamos, el soporte, ¿no? Y hacer un modelo predictivo de eso para poder optimizar la impresión. Acá él está trabajando para buscar un espectrofotómetro portátil que ya existe en términos de tecnologías, pero con el soporte de la nube para poder para poder determinar los compuestos de manera más rápida, ¿no? Este es para monitorear espacios en la arquitectura, en la combinación de qué es lo que sucede en el exterior, qué sucede en el interior y cómo los ocupantes usan el espacio. Eso está en construcción, entonces el siguiente paso de esto es hacer la placa, empezar y demás. Y bueno, esto ya les he mencionado y algunas cosas que vamos publicando, ¿no? El objetivo de los proyectos es la publicación y bueno, eso es lo que vamos haciendo y justamente la colaboración en el libro es trabajar justamente con materiales que todavía pues sean parte del ecosistema, ¿no? Ujú. Eso, eso es en resumidas cuentas. Muchas gracias. No sé, Antonio, ¿qué te parece? Wow, vamos, yo qué sé, es un grupo de investigación trabajando y me gustan mucho las cosas que he escuchado. O sea, en particular, vamos, hay cosas que me pierdo. O sea, yo soy físico de formación y físico estadístico de tesis y de datos y, en fin, vamos, justo ahora estoy moviendo datos de un sitio a otro y miedo me da la generación de datos masiva de cosas. Entonces, pues me parece muy interesante. En particular, te quería preguntar sobre qué estamos haciendo desde hace ya años y yo estoy ahora más implicado en sensorización de espacios de exteriores. Entonces tenemos las composteras estas que estamos haciendo, quiero que lleven sensores y tienen que tener una balanza, tienen que tener envío de datos, tienen que medir la humedad, la temperatura, el CO2. Y entonces, de la misma manera, tenemos también pequeños cultivos. Estamos haciendo cultivos autónomos, aeropónicos, hidropónicos de distintos tipos y que están en medio del campo y que estamos monitorizando, porque además no tienen más alimentación que la luz del sol y que los nutrientes que tú le echas al agua. Y entonces, cuando te he escuchado hablar de los hongos y las orquídeas, me ha parecido interesantísimo y te quería preguntar que cómo podéis medir o cómo sabéis medir la cantidad y el tipo de hongos que puede haber en un cultivo.
Porque es que Bueno, además, sí, claro. además es que esta semana me he reunido con una empresa que vamos a empezar a trabajar con hongos y con reciclado de compost también para cultivar hongos y demás y materiales. Es muy interesante. Sí. Sí, bueno, efectivamente, para poder determinar el tipo de hongo y demás, se colaboró con una empresa que justamente en la selva de Perú tiene localizados sus invernaderos y están sus especialistas. Entonces ahí con los especialistas se empezó a decir, bueno, esto es el hongo tal, esto es el hongo tal, esto es el hongo tal, este es un virus que tiene esta implicación, ¿no?, en la hoja y se muestra de esta manera. Entonces con esa información, que son biólogos de profesión, ya se empezó a crear el conjunto de datos para poder hacer los reconocimientos. Ese fue un poco el proceso, ¿no? Ahora lo que sigue es un poco entrar a eso para poder tener digamos, más información, porque todo lo que he mostrado en la exposición requiere mucha información. Entonces, el objetivo es en estas siguientes etapas poder incorporar más información a los modelos para ser muchísimo más precisos. Ujú. Pero sí, se trabajó con los expertos para poder determinar qué cosa era qué cosa. Ujú. Sí. Pues vamos, lo que te digo, estamos en línea en varias cosas que estoy trabajando en ellas y nosotros intentamos siempre hacer énfasis en utilizar bases de datos propias, de tener nuestros propios servidores, nuestro propio protocolo para controlar el dato y que los cacharros que ponemos en las redes sean de datos abiertos, de forma que nosotros podamos tener el RAW, como quien dice, de la información. Sí, Estamos haciendo esencialmente. cosas. Ahora no sé si habréis hecho algo de reconocimiento de especies animales a través del sonido que hacen. Ah, bueno, sí, no hemos hecho algo relacionado a eso, pero sí existen tecnologías que pueden acelerar el proceso, ¿no? Por ejemplo, en PyTorch hay una división de PyTorch que trabaja con sonido. Entonces, se pueden generar justamente reconocimientos a partir de sonido. Sí, 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 sí. estamos intentando hacer eso con Raspberry Pis y micrófonos puestos en árboles. Tenemos aquí cerca de la universidad cierta riqueza natural, con zonas protegidas, muchos jabalíes y cosas así, muchos pájaros. Y entonces queremos valorizarlo, haciendo que se vean los datos y de lo que hay. Sí, bueno, si de repente se pueda colaborar en proyectos, Walter. Entonces, igual yo pongo acá mi correo personal y mi correo de la universidad. Genial. Y ah, Sí, Sí, seguimos en contacto. sí, sí, Encantado. Sí, sí. sí, totalmente. A mí me llamó mucho la atención el proyecto de las artesanías, porque es un proyecto en el que estoy implicado y también yo creo que esta mirada de prospectiva, ¿no? De los materiales, la investigación, es importante que se sepa, ¿no? Porque a veces suele pasar que esto de la inteligencia artificial, a mí en lo personal es una, es estadística, ¿no? Yo creo que Sí. yo de alguna manera soy un físico frustrado, ¿sabes? Que yo no me atreví a estudiar física, soy muy bueno en física, pero no sé, Yo la, olvidé ya la mayoría, de lo que estudié. sí, sí, sí. No, pero la experimentación es lo que a mí me gusta de la parte física, ¿no? De la demostración, lo que te sorprende de las cosas, ir descubriendo. Es más, yo ingreso a mi universidad, yo no había ingresado, en mi universidad se dan 3 exámenes, o cuatro se dan. Y el examen de física en el que casi todos jalan, yo saqué la más alta nota. Y ingresé por ese examen. Sí. ¿No? Pero sí, en referencia a tu comentario, ¿no? Pero sí, José, yo creo que el desafío que tú tienes, José, es cómo comunicar, transferir esa información que aparentemente parece tan compleja, tan lejana, ¿no? ujú. Eh, y que en la publicación que nos compartas en el libro
tiene que tener esa talante, ¿no? El lenguaje coloquial, no sé, eso para mí es bien difícil, ¿no? Es tan difícil como un diseño complejo hacerlo fácil, ¿no? Igual, ¿no? Las palabras, la verbalización de conceptos tan complejos, tan difíciles, en algo tan sencillo que lo pueda entender, no sé, un adolescente de 15 años, 14 años, y que se sorprenda y que se enamore, ¿no? De ese conocimiento, ¿no? Hay muchos ejemplos muy buenos, ¿no? Que podemos encontrar. Carl Sagan es un ejemplo de esto, ¿no? No sé si has tenido oportunidad de escucharlo, ¿no? Él te Claro. habla con una poética, ¿no? Cuando lo escuchas te hace soñar, ¿no? Te conecta, ¿no? Y hay muchos muy buenos. Antes de Carl Sagan hubo Jacob Bronowski también, no sé si lo has escuchado. Él escribe un libro que se llama El ascenso del hombre, ¿no? Mejor dicho, la escuela, puedes entrar a internet, Jacob Bronowski. Él escribe un libro que se llama El ascenso del hombre. Es un buen libro. Eh, sus videos son muchos mejores que su texto, ¿no? Si lo puedes escuchar, de Bronowski es muy bueno también. Pero bueno, yo creo que este libro debería tener ese papel, ¿no? De inspirar, motivar, conectar, ¿no? Porque a veces la gente que entra al Fab Lab, y por lo general este libro suele ser académico, entre académico y divulgatorio, pero siempre hemos tenido cuidado, no sé si has tenido oportunidad de leer el libro, José, pero Antonio, tú lo has leído. Bueno, los libros No, que hemos no lo leí. publicado, ¿no? Sí, sí. Tienen un lenguaje coloquial, ¿no? Que trata de conectar con el auditorio, con la gente que lee, no no desde el lenguaje difícil, complicado que a veces la academia suele hacer, ¿no? Yo no sé, con el argumento de nivel académico a veces ponen palabras tan difíciles que hasta yo tengo que entrar a internet y buscar qué significa, ¿no? Es verdad. Y yo creo que no es el objeto, ¿no? No sé, buscar palabras difíciles para parecer inteligente, no sé cuál es el objeto, ¿no? Debería ser sencillo, ¿no? Me parece que hay una filosofía en los académicos de, eh, ¿para qué lo voy a explicar fácil si lo puedo explicar difícil para que nadie me entienda, ¿no? Creo que ese es el mensaje, yo creo que debe ser al revés. Tratar de explicar lo difícil de manera sencilla. Es difícil, yo sé, es difícil, ¿no? Es difícil, ¿no? Pero bueno, ojalá se logre el objetivo. Y bueno, eso. Bueno, eso sería y no sé, José, yo creo que podíamos programar otra reunión con José cuando tú lo tengas tiempo, Antonio, y Sí. me gustaría que estés presente en la reunión que vamos a tener con la amiga de Chile. ¿Para Ujú. cuándo se ha programado, José? ¿Nos Para el podrías? próximo jueves, jueves, a ver, un momento, Y si nos podrías acompañar, Antonio, no sé, sería muy bonito que, que jueves a las 6 de la tarde, hora de Lima. hora de Lima. ¿Cómo que qué hora sería muy noche para ti, no? ¿Qué jueves es? Bueno, es que a las 6, que son las Jueves 18, 2. jueves 2, a las 18 allí, ¿no? O son 6 horas más aquí, son mis 2 de la mañana. Ay, Está Dios un mío. poco, está un poco complicado, sí. Ya. En todo caso, José, ¿tú crees que se pueda reprogramar con la amiga de Chile? Sí, sí, se puede coordinar. ¿Qué hora sería la adecuada? ¿Qué hora te gustaría, José? Pues Antonio, disculpa. a mí me viene bien a a vuestra mañana que es mi tarde, así que si puede ser a vuestra media mañana, entre vuestras 11 y vuestras 4 o 5 de la tarde me viene bien, yo creo. Ya, ya, de acuerdo. Claro. A ver si tú lo planteas y le propones a
puedes proponerle 2 días, ¿no? Para que, ¿solo los jueves puedes, Antonio? ¿O viernes podría No, ser no, también? vamos, ahora mismo tendré clase, vamos, que todavía me faltan por definir algunos grupos de prácticas, pero previsiblemente el lunes, martes me viene regular. De miércoles en adelante me viene bien, Ya, tanto miércoles como entonces, jueves. la idea es para que la amiga de Chile se sienta también cómoda, darle 2 alternativas de horarios, ¿no? O jueves o Sí, muy viernes. bien, Eh, bien. O José, miércoles incluso, sí, yo prefiero miércoles que viernes. ya miércoles, no sé, a ver si te viene bien, José. Mm,